Bueno, gracias por continuar con nosotros en este tiempo de orientación. En nuestra entrevista central de hoy nos acompaña un hermano y amigo, un político que aunque es joven, ya tiene cierto tiempo trillando pues una carrera política intachable y es aspirante a la Secretaría General del PRM. Con él estaremos hablando de muchas cosas, sobre todo el trabajo que ha venido desarrollando y este avispero que se ha armado en el PRM, pero le estamos hablando de Andrés Lugo Risk. Bienvenido, hermano, a este espacio que usted ya es de esta familia. Así es, Julio. Amigo también, Claro, sobre Un todo. placer claro. estar con usted y los amigos y amigas televidentes. Bueno, Andrés, conocemos ya desde el año pasado tus aspiraciones, las razones que te motivan a optar por la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno. Ha estado haciendo un trabajo a nivel nacional, lo cual estamos conscientes del mismo. Sin embargo, en este inicio de año, el PRM se ha destapado con el anuncio, un supuesto acuerdo, en la cual ya es una posición que tiene prácticamente un nombre. En este caso se entiende que sería Carolina Mejía, que es la hija de Hipólito y la pasada candidata vicepresidencial de tu partido. Y quisiéramos conocer tu opinión de entrada acerca de todas estas cosas que han estado sucediendo en torno a ese supuesto acuerdo entre Luis Abinader e Hipólito Mejía. Nosotros hemos venido, tal y como has establecido, Julio, realizando una labor de difundir un mensaje, de articular todo un movimiento de cambio en el Partido Revolucionario Moderno que nos lleve a una dirección que nos permite impulsar una serie de cambios, de reformas que necesita nuestra organización, debido a que, como ya he explicado muchas veces, fue constituida de manera coyuntural con un carácter electoral fundamentalmente. Todo el trabajo de una organización como el país demanda, como la sociedad está exigiendo en estos tiempos de la República Dominicana, es el principal objetivo que nos ocupa para llevar a cabo este gran movimiento. Entonces, evidentemente que uno está consciente de los retos y desafíos de una empresa de esta naturaleza, sobre todo porque hay una cultura en el sistema de partidos con tantas organizaciones ya tradicionales, desgastadas, de prácticas muy limitadas en términos de democracia interna, de usos, de costumbres, de muchos obstáculos en términos de institucionalidad. Entonces, conscientes de esos retos y esos desafíos, nosotros nos embarcamos en esta empresa. Y este tipo de situaciones que se presentan de manera permanente en todas las organizaciones políticas de nuestro esquema político partidario, nosotros ya nos hemos preparado para ello. E intentamos que eso no nos desenfoque, no nos haga perder nuestro objetivo fundamental, que es ir ganando simpatías, es ir articulando todo ese movimiento de cambio, llevar nuestras propuestas, presentar una visión distinta del quehacer político, presentar nuestra visión de cómo debe ser una organización política en pleno siglo XXI, en una sociedad como la nuestra, que tiene una serie de debilidades institucionales, sociales, económicas, y en eso nosotros estamos enfocados. Entendemos que todos los dirigentes tienen el derecho de participar en este tipo de procesos, pero estos procesos tienen que ser, sobre todo en el Partido Revolucionario Moderno, y hago énfasis en que sobre todo en el Partido Revolucionario Moderno, porque hemos surgido con una opción muy distinta, pretendiendo ser muy distintos al resto de los partidos del sistema. Y en cada coyuntura, en cada situación, en cada proceso, los ojos de la sociedad dominicana están puestos en nosotros, a ver si de verdad somos diferentes. Entonces, tenemos esa obligación de que el proceso sea lo más democrático posible, lo más plural posible dentro de nuestra membresía, ¿no? Lo más participativo posible, lo más institucional posible, lo más justo posible, lo más equilibrado posible. Y si hacemos eso, entonces la gente entenderá
que hemos actuado con madurez política los PRMistas. Si Andrés. no lo hacemos, entonces lamentablemente estaremos repitiendo esquemas que son los que nos han impedido llegar al poder en otras Andrés, oportunidades. esto es una entrevista, deberíamos limitarnos Sí. a hacer preguntas cortas, pero yo quisiera hacer una pequeña ponderación sobre el tema en cuestión para posteriormente hacerte la pregunta. En el caso de José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, como hemos estado ponderando en otros espacios y conversando, nadie se atreve a cuestionar las calidades que ellos han mostrado en el tiempo que tienen haciendo un accionar político. Incluso llegamos a entender que de ocupar esas posiciones le convendría al mismo PRM al sistema, por una serie de razones. Ahora bien, el PRM viene de una secuencia consecutiva de derrotas electorales. Viene de un desprendimiento de otro partido. Entonces, no se supone que deberían de haber sido lecciones aprendidas, clases repasadas, porque aunque me juren y me perjuren que no hubo tal acuerdo, lo que ha ocurrido de hace 2 días hacia acá es un avispero y es lo que la población sigue viendo. Entonces, gente como tú que tiene otra visión, gente como quizás como Farida y mucha gente también de otra etapa que tiene una visión hacia allí. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque al margen de que ellos traten de decir que no hubo tal acuerdo, ahí hay una percepción generada. Así es. Entonces, ¿cómo abordar una situación de este tipo? Mira, parte de las fallas de los actores políticos tradicionales, de las deficiencias, de las carencias, es justamente la mentira. Es decir, que no hubo donde hubo. Es decir, que se está haciendo una cosa con un objetivo y es con otro objetivo. Y de eso la gente ya está harta, está cansada. Esa es la realidad. Claro que hubo entendimiento de sectores que no han entendido que la sociedad ha ido cambiando, que el 70% de la población electoral tiene menos de 45 años de edad, el 70%, que no entiende esos códigos, que no son transparentes, que no entiende un proceso que no sea diáfano, que ve fuera del país, no en latitudes lejanas solamente, sino en países que tienen realidades como las nuestras, que se llevan a cabo procesos donde gente hasta independiente participa y se ven grandes sorpresas porque la sociedad ha cambiado. La sociedad dominicana no digiere que usted diga una cosa, haga otra, presente algo como que no lo presentó, siendo así. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la falta de democracia? Más democracia. A la falta de participación, más democracia. A la falta, a los entendimientos y acuerdos tras bambalinas, más democracia. Fortalecimiento institucional. Y nosotros entendemos que la participación nuestra de otros compañeros valiosos que también han creído en el proceso, al margen de que quizá en principio no haya habido la intención de llevar a cabo un proceso democrático, es lo que ha empujado que ciertamente se haga un proceso como este, se realice, se verifique. No hay un acuerdo con una asamblea de delegados, como quizás se pretendía. Esa es la pura realidad. Y eso lo sabe todo el mundo. Y ustedes, los analistas políticos, también lo saben, porque conocen las interioridades de los partidos. Tienen muchos amigos, tienen mucha gente, tienen el oído puesto en las instituciones públicas. Entonces, eso es lo que ha pasado. Sin embargo, yo repito, nosotros seguiremos participando, ahora con más fe, entendiendo que este tipo de esquemas, de situaciones que parecían superadas, pero están ahí latentes, tienen que combatirse, pero combatirse con democracia, con participación, con firmeza, con determinación. Hay que seguir recorriendo el país, hay que seguir llevando un mensaje a través de los medios de comunicación, directamente con la gente, porque es la gente que está exigiendo que el modelo político en la República Dominicana cambie, porque ese modelo político es el que genera ese tipo de situaciones, porque es un modelo político corrupto, es un modelo político incompetente, es un modelo político que lo que hace es generar pobreza, mucha falta de transparencia, sin rendición de cuentas, con acuerdos no institucionales. Entonces, ese modelo político hay que cambiarlo, pero se cambia con la participación de la gente que quiere cambiarlo, se cambia con
que nos involucremos, con que sigamos a pesar de las aparentes adversidades, buscando oportunidades de poder sobrepasar esas situaciones y lograr victorias electorales internas, lograr cambios y transformaciones institucionales en los partidos, lograr cambio en el sistema electoral, lograr cambio en el sistema político nacional. Y yo creo que hay una generación que a veces, aunque se confunde y puede cometer errores también, pero en definitiva tiene la voluntad de cambio y entiende que la sociedad dominicana solamente avanza si la institucionalidad democrática se fortalece. Es una responsabilidad que recae sobre los hombros de gente como ustedes, de gente como nosotros, sobre todo de quienes tienen responsabilidades públicas frente a la gente, como los comunicadores, los políticos que manejamos recursos públicos, que somos parte de instituciones que generan una vocación de poder. En términos prácticos, aspirar a una secretaría general es lo mismo que decir dirigir un partido. Eso es una enorme responsabilidad. Ni siquiera incluso la presidencia, que viene siendo ya, a pesar de que tiene sus responsabilidades, un tema más frontal, seguimiento, pero operativamente hablando, la secretaría general es lo que dirige un partido. Y en este caso, tú sabes que por naturaleza el ser humano como que presenta siempre resistencia al cambio, y ni hablar de nuestra realidad. Y hemos escuchado al ver incluso muchos jóvenes dentro del PRM aspirar a posiciones de esa naturaleza, gente cuestionarlo y decir, pero Andrés, secretario general, pero Andrés es un muchacho, a Andrés le falta mucho todavía dentro de esa organización política, partiendo de que los secretarios generales regularmente ya son personas con una edad bastante avanzada y esas cosas ante personas que expresan este tipo de posiciones. Andrés, ¿cómo tú la manejas? No, la verdad que ese es un paradigma que yo creo que se ha roto. Se ha roto en el mundo que entero. Que vayan a Francia o vayan a Uruguay, exactamente, o vayan a España. Exactamente. Yo explico mucho, que le hago el cuento a la gente, que cuando yo estudiaba, hice mi máster en Ciencias Políticas en la Universidad de París, que era la universidad pública de París, en París 2 específicamente. Yo tenía un compañero que es brillante, que es un joven, una de las mentes, no solo jóvenes, sino mejor amuebladas de todas las generaciones en la República Dominicana, que es el sociólogo Juan Miguel Pérez, hijo del Bacho, que estudiaba en Sciences Po, que es el Instituto de Formación Política de la élite francesa. Y él era un estudiante brillante, y estudiamos los mismos 2 años, éramos compañeros. Y Juan Miguel, a quien le mando un saludo, si nos está mirando por aquí, amigo y mi hermano, estudiaba entre sus compañeros, con quienes duró varios años. Había uno en especial, que era uno más, muy inteligente, muy aplicado, pero era de la misma edad de Juan Miguel, de mi misma edad. Ese muchacho con el tiempo ha sido una de los grandes referentes generacionales y de esta época, y él se llama Emmanuel Macron, un compañerito de Juan Miguel, de nuestra misma edad. Ellos estudiaban en Sciences Po, yo estudiaba donde los pobres, ¿no? Entonces, en el mundo entero, realmente, quienes están dirigiendo, ya con algunas excepciones, grandes potencias, es gente que tiene la capacidad, que ha desarrollado un trabajo público y a veces privado, que le ha permitido ya tener el bagaje necesario para asumir la dirección de instituciones como un Estado, ¿no? Como un Estado de los más desarrollados del mundo, como Francia, pasa también en Canadá, pasa en muchísimos lugares. Ahí está, ahí al lado de nosotros en Puerto Rico. En las principales corporaciones, Facebook, lo que traza la agenda del mundo son jóvenes que dirigen. Claro. Entonces yo creo que aspirar a una posición como la Secretaría General o la presidencia del partido, ciertamente es asumir responsabilidades de dirección, de mando, pero sobre todo de mucha responsabilidad, de mucha disciplina. Hay que tener una visión de hacia dónde llevar
una institución, porque en la actual coyuntura que vive la República Dominicana, política, social, económica, institucional, el Partido Revolucionario Moderno podría ser una alternativa para contribuir con el avance del país, para sacarnos de este letargo, de todos estos años de gobierno del PLD, donde no se ha solucionado un solo problema esencial, donde parece que hay problemas que van a ser eternos. Entonces, la gente está exigiendo a gritos, sobre todo los pobres, sobre todo la clase media, que son los sectores más afectados por la falta de servicios de salud importantes, por la falta de una educación de calidad, por la delincuencia y la criminalidad que azota nuestras calles y que no tiene que ver con clases sociales, pero lamentablemente en los barrios es que hay mayor inseguridad, que necesita una respuesta en términos del gran desempleo que hay, que en los jóvenes está por encima del promedio de la población general, alrededor de un 30%, y en las mujeres jóvenes un 40%, cuando la población general anda por un 15%, la tasa de desempleo. El problema de la vivienda, el problema de los combustibles, de la energía eléctrica. Entonces nosotros tenemos que articular un discurso con las propuestas para nosotros poder llevarle al país un mensaje de que de llegar al poder, el Partido Revolucionario Moderno va a cumplir con las expectativas que se ha creado, de que de verdad somos revolucionarios, en términos de que somos un partido reformador. Primero de nuestra organización, del espacio político, de la estructura política que nosotros vamos a dirigir, pero también del Estado dominicano. Entonces, para eso tenemos que actuar de manera coherente. Discurso y nuestras acciones políticas. Y nosotros eso lo perseguimos cada día con el trabajo que venimos realizando. Con tu permiso, Andrés, y el de la teleaudiencia, tenemos que hacer un contacto breve de publicidad. Retornamos en unos instantes para seguir conociendo acerca de tus aspiraciones a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno. Gracias por continuar con nosotros en este tiempo de orientación. Andrés, has sido muy tajante y muy claro en tus planteamientos acerca de esta situación que se ha presentado, pero había algo que no quería dejar de preguntarte porque es una realidad que no puede ocultarse. En medio de esta situación de que si el acuerdo de que no, José Ignacio se inscribe el último día hábil para inscribirse, porque uno se pregunta, bueno, entonces si tú ibas a aspirar, ¿por qué no te inscribiste hace 6 meses? Hace 3 meses, lo mismo con Carolina. La única manera o la única explicación para que ellos se inscribieran el último día es porque le garantizaron que esas 2 posiciones ellos la van a conseguir. Si no, nadie se inscribe para perder. Eso lo digo yo. Ahora bien, para ti y para el resto de los aspirantes a lo interno del PRM, es cuesta arriba competir con 2 candidatos que públicamente se ha dicho que los 2 principales líderes del partido lo están asumiendo. ¿Y cómo a nivel nacional un dirigente sale a votar en contra de los candidatos que están impulsando Luis Hipólito? Y de hecho el trabajo que ha estado haciendo Andrés a nivel nacional, supone que tiene dirigentes que están trabajando para su candidatura. ¿Cómo ellos han asumido esta noticia? Es decir, se han comunicado contigo, ¿qué tú has sentido? Bueno, lo que pasa es que una cosa es el apoyo al proyecto presidencial, al candidato en sí, a los precandidatos en sí, otra cosa es el apoyo a otros candidatos. Evidentemente que eso influye bastante, porque el peso específico que tienen los grandes líderes que controlan la organización, que han distribuido muchas posiciones entre los simpatizantes de uno, los simpatizantes de otro, hace que candidaturas tengan fuerza. Eso no se puede ocultar, porque si lo digo aquí, voy a meterme también en el tren de la mentira y de los cuentos, ¿no? Eso es así. Sin embargo, ahí hay una militancia que ha visto que ha habido algunos comportamientos tradicionales desde que estamos en nuestra otra organización política, que son los que nos impiden llegar al poder muchas veces, que hacen que no conectemos con la sociedad, que la gente diga, pero esto es más de lo mismo. Entonces, esa conciencia, esa independencia de criterios que hay también en la militancia, en los miembros del partido, en las bases,
en la gente que quiere llegar al poder y entiende que los líderes a veces no mandan las señales correctas para llegar al poder. Esa gente, yo estoy seguro que van a revertir esa percepción que algunos tienen de que no se puede vencer. Y vamos a dar una gran sorpresa. Oigan que se lo estoy diciendo aquí a ustedes dos y a los amigos y amigas televidentes. Habrá una gran sorpresa porque la gente está pidiendo que nosotros nos diferenciemos del resto de las organizaciones del país. La gente quiere cambio, pero no solamente cambio de caras, sino cambio en el método, cambio en la forma, cambio en el desarrollo de nuestras actividades. Por eso el término de moderno cae bien. La gente quiere una organización moderna, pero una organización moderna no es solamente el concepto, sino que tiene contenido. Y ese contenido hay que darlo con todo lo que hacemos en cada proceso. Por ejemplo, yo les voy a ustedes y voy a hacer la propuesta pública en este programa. Nosotros tenemos años exigiéndole a los candidatos presidenciales, a los candidatos senatoriales, a los candidatos a las alcaldías, que presenten sus propuestas en un debate público, que sea contradictorio. Entonces, nosotros debemos de dar el ejemplo. Yo le propongo a mis queridos compañeros que aspiran a la misma posición, que demos el ejemplo. Y sin que nadie tenga que organizarlo, nosotros mismos lo organicemos. Claro. Organicemos un debate público de cuál es nuestra visión sobre el partido que queremos, qué vamos a hacer, cómo vamos a afrontar los desafíos que tenemos como organización, cómo vamos a conectar con la gente, cómo vamos a hacer oposición, cómo vamos a convertir nuestro partido en un partido digital, cómo le vamos a brindar formación política y doctrinaria a los miembros del partido, a los que vienen subiendo y a los que no poseen esa formación ideológica. Nosotros somos un partido progresista, somos parte de la Alianza Progresista. Nosotros dejamos la Internacional Socialista, que se ha derechizado, que es conservadora y reaccionaria en estos momentos, tanto como organización como los principales partidos que la integran, por la Alianza Progresista, donde una serie de partidos, como hicimos nosotros, hemos venido a contradecir las andanzas de nuestras organizaciones primarias, políticas primarias, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que debatirlo, cuál es la visión que tenemos respecto a cuál debe ser la formación de nuestros dirigentes, cómo vamos a lograr el crecimiento de nuestra organización, cómo vamos institucionalmente a hacerla orgánica, funcional, qué pretendemos hacer. Quizás yo tenga una serie de propuestas, pero las correctas sean las de otro compañero, en algunos aspectos. En otros aspectos pueden que las mías lleguen a la conciencia de la población. Nosotros somos un partido que se supone que debemos rescatar la esencia del peñagomismo, de primero la gente. El interés fundamental de nuestra organización debe ser canalizadores de las aspiraciones, de las necesidades que tiene la población pobre en la República Dominicana, que es la que sufre prácticamente con mayor gravedad todos los problemas de la vida nacional, como decíamos ahorita, la clase media, que el sueldo no le da. ¿Qué vamos a hacer nosotros para enfrentar la carestía de los artículos de primera necesidad como organización, me refiero? Entonces, nosotros hemos planteado que un partido moderno, como el que queremos impulsar, es un partido donde se haga una oposición constructiva, con propuestas, firme, con determinación, sin ningún tipo de entendimiento que no sea lo que le convenga al país. ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo estoy planteando una mesa permanente de seguimiento de los casos de corrupción. Nosotros tenemos más de 4.000 abogados que votaron el proceso interno para un tema de un gremio. Esos abogados pueden formar parte de esa mesa permanente y cada vez que hay un rumor público no dejarle eso a ustedes los comunicadores que se la juegan, sino nosotros como organización política conformar una comisión en esa mesa que ese rumor le va a dar un seguimiento procesal y se lo va a poner en la mano al Ministerio Público. Entonces, son muchas las cosas, las iniciativas que la gente espera del PRM y los candidatos a secretario general debemos decir cómo vamos a hacer eso. También, y le vamos a dar un ejemplo, porque yo creo que va a primar la unidad, como ha primado hasta ahora
el compañerismo, Sí. la amistad que nosotros tenemos. Yo creo que también es un mensaje bonito que le damos al país. Pero eso iba, Andrés, finalmente por mi parte, la mayoría de los partidos que gravitan en la actualidad en nuestro país son desprendimientos del PRD, incluyendo el PRM. Y la mayoría de esos conflictos han surgido tras convenciones internas, los cuales ha habido conflictos, que no se ha respetado la voluntad popular y bueno, terminan en la división. En esta oportunidad, tú como aspirante confías en esa comisión organizadora, en que podría llevar a cabo un proceso limpio, transparente, donde se respete la voluntad del voto. Claro que sí. Y nosotros, aparte de confiados, nosotros creemos que el PRM no tiene otra salida que presentarle al país un proceso democrático. Los intentos de vulnerar la libertad de conciencia de los miembros del partido, de influir, de gravitar de una manera imponente en lo que cada quien debe decidir, no solamente a nivel de los cargos nacionales, sino también en cada municipio, porque se va a votar en cada municipio del país. Claro. 520,000 dominicanos tendrán la oportunidad de ejercer el voto. Es elegir la autoridad en el país entero. Abierto, cerrado. Abierto, cerrado. Cerrado, con su padrón de ellos. Padrón con 520,000 dominicanos. Sin embargo, debimos ser más los que participáramos. Quizás un padrón abierto, pero con el PLD acechando y haciendo una serie de travesuras institucionales, no era posible. Pero con un partido digital quizás se hubiesen inscrito más gente a través de enlaces, de link, hubieran participado más. Entonces, nosotros tenemos muchos cambios, muchos desafíos, que entendemos que los vamos a impulsar desde la Secretaría General como el órgano operativo principal del partido, no solamente para beneficio de los dirigentes del partido, de las bases, ni del partido solamente, sino del sistema de partidos en general y el avance de la República Dominicana, que debe ser nuestra prioridad. Bueno, muchísimas gracias a Andrés Lugo. Sí, sí, esta entrevista hay que repetirla por lo menos una semana, de lunes a viernes. Oye, así mismo, lástima que no somos parte de esos 500,000 de ese padrón. Sí, esos 520. Porque sin duda que fuera un voto seguro. Tú no te inscribiste ahí por lo fuera menos. un voto, yo soy del otro lado, bro. Fuera un voto seguro para Andrés Lugo, que es nuestro candidato, por un tema generacional, por visión. Y siempre he recibido el apoyo, el respaldo y la oportunidad de ustedes. Y te felicito por las posiciones responsables y firmes de decir lo que hay que decir, porque a veces a esos viejos robles hay que decirle las cosas como son. ¿Sabes qué? Me siento, reitero, ese agradecimiento, porque en los medios donde él está, yo tengo un espacio, y en el emporio de los Martínez Pozo también, en el emporio comunicacional también tengo un espacio siempre. Muchísimas gracias. Señores, agradecidos de su sintonía, Tiempo de Orientación se despide, deseándoles a todos feliz resto de la noche. Nos vemos en una próxima oportunidad.